Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El actor Cenk Torun hizo una confesión que dejó a todos boquiabiertos. Por ella, lo arriesgaría todo. Esta declaración no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también encendió una cadena de reacciones en el mundo del espectáculo turco. Todo comenzó en una gala benéfica organizada en Estambul la semana pasada, donde Cenk Torun asistió acompañado por una mujer misteriosa. Aunque muchos pensaron que se trataba de una amiga cercana o una colega del medio, la realidad era muy diferente. Los rumores comenzaron a correr como pólvora cuando, en un momento inesperado de la noche, Cenk se acercó al escenario para hacer una pequeña intervención. Su voz, firme pero cargada de emoción, captó de inmediato la atención de todos los presentes. Hoy estoy aquí no solo por una causa noble, comenzó diciendo, sino también para decir públicamente lo que llevo tiempo sintiendo, por ella, lo arriesgaría todo. La sala quedó en silencio. Muchos voltearon a mirar a la mujer que lo acompañaba, una figura elegante de cabellos oscuros y mirada serena. Aunque su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, fuentes cercanas aseguran que se trata de una empresaria de origen español con la que Cenk habría iniciado una relación hace ya varios meses en secreto. Según testigos, tras su declaración, Cenk bajó del escenario y tomó la mano de la mujer, quien no pudo evitar las lágrimas. El gesto fue aplaudido por los presentes y se convirtió en el momento más comentado de la noche. A partir de ese instante, comenzaron a circular en redes sociales varios videos del evento, que se hicieron virales en cuestión de horas. Un amigo cercano al actor comentó, Cenk siempre ha sido reservado con su vida privada, pero esta vez sintió que debía hablar desde el corazón. Lo que siente por ella es real y profundo. La prensa no tardó en buscar más detalles sobre esta relación. Algunos medios lograron capturar imágenes de la pareja paseando por las calles de Bodrum durante el pasado fin de semana. En una de esas imágenes se les ve compartiendo una comida en un restaurante costero, donde ambos lucen relajados y sonrientes. En una breve entrevista ofrecida a un canal local, Cenk agregó, sé que puede parecer precipitado para muchos, pero cuando conoces a alguien que cambia tu manera de ver la vida, lo único que puedes hacer es seguir a tu corazón. Estas palabras resonaron especialmente entre las mujeres que han seguido su carrera desde sus inicios. Muchas de nuestras seguidoras, mujeres maduras que valoran la sinceridad y el compromiso, expresaron en comentarios y mensajes su admiración por la valentía del actor. Una seguidora del canal escribió, Cenk siempre ha sido un caballero, pero esta confesión me hizo verlo con otros ojos. Ojalá todas tengamos un hombre que esté dispuesto a arriesgarlo todo por nosotras. Otra fan comentó, no es solo un actor talentoso, también tiene un corazón inmenso. Esta declaración demuestra que todavía existen hombres que creen en el amor verdadero. Mientras tanto, los medios comenzaron a especular sobre el futuro de esta inesperada historia de amor. ¿Estaremos ante una nueva pareja poderosa del mundo del espectáculo turco-español? ¿Podría esta relación cruzar fronteras y convertirse en un fenómeno mediático internacional? Las preguntas abundaban, pero tanto Cenk como la misteriosa mujer decidieron mantener un bajo perfil tras el evento. Durante la semana siguiente, el nombre de Cenk Torun fue tendencia en varias plataformas digitales. Algunos programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar cada gesto, cada mirada y cada palabra dicha por el actor durante la gala. Incluso expertos en lenguaje corporal fueron invitados para interpretar el lenguaje no verbal entre Cenk y su acompañante. La mayoría coincidía, esto no fue una actuación. Lo que vimos fue un hombre enamorado, dispuesto a enfrentar cualquier cosa por amor. En medio de esta ola de atención mediática, algunos compañeros de profesión salieron en su defensa. La actriz Eda Is, colega de Cenk en varios proyectos pasados, comentó en una entrevista, siempre he respetado a Cenk por su integridad. Si ha decidido compartir algo tan íntimo con el público, es porque realmente lo siente. No busca publicidad, busca autenticidad. Los fans comenzaron a compartir momentos pasados del actor, recordando escenas icónicas de sus telenovelas más famosas, en las que siempre interpretaba a personajes intensos y apasionados. Ahora entiendo por qué interpretaba tan bien esos papeles, escribió una fan. Todo ese romanticismo estaba dentro de él desde siempre. En una de las últimas apariciones públicas de Cenk, se le vio saliendo de un café en compañía de su misteriosa pareja. Los reporteros intentaron acercarse, pero él, con una sonrisa amable, solo dijo, todo a su tiempo. Estamos bien y eso es lo que importa ahora. Estas palabras, aunque breves, bastaron para calmar a sus seguidores, quienes entendieron que el actor no estaba interesado en hacer de su vida amorosa un espectáculo. Las marcas también comenzaron a interesarse en la pareja. Algunos rumores indican que podrían recibir propuestas para hacer imagen de campañas publicitarias centradas en el amor maduro, auténtico y sin artificios.
La historia de Zeng parecía resonar especialmente con un público adulto que valoraba la honestidad emocional y el compromiso sincero. En foros de discusión, muchos coincidían en que esta historia tenía todos los ingredientes de una película romántica. Si algún día se hace una serie sobre su vida, este momento debería ser el clímax, bromeó un usuario en redes. Otros se atrevieron a imaginar un libro inspirado en su historia, con títulos como Por ella, Lo arriesgaría todo o Amor en Estambul. Las revistas de moda, por su parte, comenzaron a prestar atención al estilo de la mujer que acompañaba a Zeng. Su elegancia serena, combinada con una naturalidad deslumbrante, la posicionó como una nueva figura de interés. Diseñadores turcos y españoles mostraron interés en vestirla para futuros eventos, aunque hasta ahora ella ha evitado cualquier exposición pública más allá de las apariciones casuales. Mientras todo esto sucedía, Zeng continuó trabajando en su próximo proyecto televisivo, aunque según fuentes cercanas, pidió una pausa breve para poder disfrutar de este nuevo capítulo en su vida personal. Algunos allegados afirman que planea viajar con su pareja a Andalucía, una región que ambos aman, para desconectar del ruido mediático y reconectarse el uno con el otro. Uno de los momentos más emotivos de esta historia se dio cuando un periodista le preguntó si no temía haber expuesto demasiado su intimidad. Él respondió con tranquilidad, en un mundo donde todo es apariencia, a veces decir la verdad es el acto más valiente. Y si esa verdad es el amor, entonces no hay nada que lamentar. Desde entonces, su declaración se ha vuelto una frase emblemática. En camisetas, publicaciones y hasta en tatuajes temporales, por ella, lo arriesgaría todo. La frase ha traspasado el ámbito del chisme y se ha instalado en el corazón de quienes aún creen que el amor merece ser vivido con intensidad y sin miedo. Por supuesto, no han faltado las críticas. Algunos opinan que se trata de una estrategia de marketing, otros que es demasiado pronto para una confesión tan intensa. Pero incluso entre los escépticos, se respeta la autenticidad del gesto. Después de todo, en tiempos donde los romances suelen ser efímeros y superficiales, una muestra tan pública de entrega emocional no puede pasar desapercibida. Además, la comunidad hispanohablante ha mostrado un especial interés en esta historia. Al tratarse posiblemente de una mujer española, la historia ha generado puentes emocionales entre dos culturas, fomentando una ola de cariño y apoyo que se refleja en los miles de mensajes escritos en español que Zeng ha comenzado a recibir en sus redes sociales. Una seguidora desde México escribió, «Gracias por recordarnos que el amor no tiene fronteras. Lo que hiciste fue hermoso, y nos devolviste la esperanza». En los días siguientes, se espera que Zeng publique un video agradeciendo todo el apoyo recibido. Según su equipo de prensa, el actor quiere expresarse con calma, desde el corazón, y seguir compartiendo con sus seguidores no solo su trabajo, sino también su camino como ser humano. Esta historia, que comenzó como un gesto espontáneo en una gala benéfica, ha terminado por convertirse en un fenómeno de sensibilidad y conexión humana. Tal vez no sepamos cuánto durará este amor, o si culminará en matrimonio, pero lo que sí es cierto es que por unos días, Zeng Toru nos recordó algo esencial. Que amar con valentía sigue siendo uno de los actos más poderosos y bellos del ser humano. Y con eso, queridos seguidores, cerramos este capítulo. No olviden dejar sus comentarios, compartir este video y seguirnos para más historias como esta. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos una vez más. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su comentario. ¿Ustedes qué piensan de esta historia? ¿Creen en el amor verdadero? Nos leemos en los comentarios.